Antes de que cierres los ojos esta noche, quiero pedirte que permanezcas unos minutos más conmigo. Tal vez este ha sido un día largo. Un día lleno de responsabilidades, de preocupaciones, de decisiones difíciles. Quizás nadie sabe todo lo que has tenido que cargar desde que amaneció. Las personas vieron tu sonrisa, escucharon tus palabras, pero solo Dios conoce todo lo que pasó dentro de tu corazón. Y ahora que el silencio comienza a llenar este lugar, quizás tu mente todavía no puede descansar. Empiezan a aparecer los mismos pensamientos de siempre. Las preguntas, las preocupaciones, los recuerdos, el miedo por el mañana, las conversaciones que salieron mal, las decisiones que todavía no sabes si fueron correctas. Y sin darte cuenta, tu cuerpo está cansado, pero tu mente sigue despierta. Si hoy te encuentras así, quiero recordarte algo muy importante. Dios nunca quiso que terminaras el día cargando solo con todo ese peso. Nuestro Padre conoce perfectamente lo que ocurrió hoy. Sabe qué palabras te hirieron, qué situaciones te hicieron llorar, qué pensamientos intentaron robar tu paz, qué preocupaciones llevaste en silencio durante todo el día. Y aún así, sigue invitándote a descansar. Jesús dijo: «Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso». Observa que no dijo: «Descansen cuando todos sus problemas desaparezcan». Tampoco dijo: «Descansen cuando tengan todas las respuestas». El descanso que Cristo ofrece comienza mucho antes de que cambien las circunstancias. Empieza cuando dejamos de sostener solos aquello que pertenece a las manos de Dios. Quizás hoy has intentado controlar demasiadas cosas. El futuro, las personas, las respuestas, las oportunidades, las decisiones. Pero existe algo que necesitamos recordar cada noche. Nosotros nunca tuvimos el control absoluto. Y eso no debería producir miedo. Debería producir descanso. Porque quien realmente sostiene nuestra vida nunca duerme. Mientras tú descansas, Dios sigue obrando. Mientras cierras los ojos, Él continúa cuidando de tu familia. Continúa preparando puertas. Continúa moviendo circunstancias. Continúa escribiendo una historia que todavía no alcanzas a comprender completamente. Qué maravilloso es saber que nuestro Padre trabaja incluso cuando nosotros ya no tenemos fuerzas. David entendía profundamente esta verdad. Por eso escribió aquellas palabras tan conocidas: «En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado». No dijo eso porque todos sus problemas hubieran desaparecido. David todavía tenía enemigos. Todavía enfrentaba dificultades. Todavía existían preguntas sin respuesta. Pero había descubierto algo mucho más grande. La presencia de Dios era suficiente para darle paz. Y esa misma paz también está disponible para ti esta noche. Quizás mañana todavía tendrás conversaciones pendientes. Tal vez algunos problemas seguirán esperando. Pero por ahora, puedes descansar. Porque Dios seguirá siendo Dios también durante la noche. Él no deja de cuidar de ti cuando apagas la luz. No deja de escucharte cuando el mundo guarda silencio. No deja de amarte cuando tus fuerzas finalmente se terminan.
Y quizás eso es exactamente lo que tu corazón necesitaba recordar antes de dormir. No tienes que resolver toda tu vida esta noche. No tienes que encontrar todas las respuestas antes de cerrar los ojos. Solo necesitas volver a poner tu confianza en aquel que jamás ha dejado de cuidar de ti. Muchas veces el cansancio más grande no es físico. Es el cansancio del alma. Ese que aparece después de semanas de preocupación. Después de meses intentando ser fuerte. Después de tanto tiempo luchando sin ver todavía la respuesta. Quizás hoy tu cuerpo puede descansar. Pero tu corazón sigue despierto. Sigues pensando. Sigues imaginando escenarios. Sigues intentando resolver mañana mientras todavía estás viviendo el día de hoy. Y poco a poco el miedo comienza a robarte aquello que Dios quiere regalarte. La paz. Por eso la Biblia nos invita una y otra vez a descansar en el Señor. No porque la vida sea fácil, sino porque Él sigue siendo fiel. Existe algo hermoso que muchas veces olvidamos. Mientras nosotros dormimos, Dios continúa trabajando. No deja de cuidar de nosotros durante la noche. No deja de proteger nuestro hogar. No deja de escuchar nuestras oraciones. No deja de preparar el nuevo día que vendrá. Qué diferente sería nuestra manera de dormir si realmente creyéramos esa verdad. Tal vez cerraríamos los ojos con menos ansiedad, con menos temor, con más confianza. Porque entenderíamos que el futuro no depende únicamente de nuestras fuerzas. Depende del Dios que nunca deja de velar por sus hijos. Piensa por un momento en los discípulos cuando atravesaban aquella tormenta. Mientras ellos luchaban desesperadamente contra el viento, Jesús dormía. No porque ignorara el peligro. Dormía porque conocía perfectamente al Padre. Sabía que ninguna tormenta podía impedir el cumplimiento del propósito de Dios. Esa escena siempre nos recuerda una verdad muy profunda. La paz no nace de la ausencia de problemas. Nace de la presencia de Cristo. Y esa misma paz quiere llenar tu corazón esta noche. Tal vez no sabes qué ocurrirá mañana. Pero Dios sí lo sabe. Tal vez no conoces la respuesta. Pero Dios ya la conoce. Tal vez no ves el camino. Pero Dios ya está caminando delante de ti. Por eso puedes descansar. No porque tengas todas las respuestas, sino porque conoces a aquel que jamás ha perdido el control. También quiero recordarte algo muy importante antes de terminar. No permitas que el último pensamiento de tu día sea una preocupación. Permite que sea una promesa de Dios. No dejes que el miedo tenga la última palabra antes de dormir. Deja que la tenga el Señor. Quizás hoy puedes repetir en tu corazón: Padre, no entiendo todo lo que estoy viviendo, pero confío en ti. No sé cómo resolveré algunas situaciones, pero tú ya conoces el camino. No sé qué traerá el mañana, pero sé que tú ya estás allí. Por eso esta noche descanso en tus manos. Qué hermosa manera de terminar el día. No aferrándonos al miedo, sino aferrándonos a Cristo. Porque mientras tú duermes, Él sigue siendo tu pastor. Sigue siendo tu protector. Sigue siendo tu refugio. Sigue siendo tu Padre. Y mañana, cuando abras nuevamente los ojos, su misericordia volverá a alcanzarte. Como dice la Escritura, sus misericordias son nuevas cada mañana.
Eso significa que no importa cuán difícil haya sido este día, mañana Dios volverá a darte gracia. Volverá a darte fuerzas. Volverá a caminar contigo. Nunca enfrentarás un solo amanecer sin su presencia. Ahora quiero hacer una última oración contigo. Padre amado, gracias por habernos acompañado durante este día. Gracias por cada momento donde nos sostuviste incluso cuando no nos dimos cuenta. Esta noche dejamos delante de ti todas nuestras preocupaciones. Todo aquello que pesa sobre nuestro corazón. Las preguntas. Los temores. Las heridas. Los sueños. Nuestra familia. Nuestro futuro. Lo ponemos completamente en tus manos. Llena esta habitación con tu paz. Que cada persona que escucha esta oración pueda descansar profundamente. Protege nuestros hogares. Guarda a nuestras familias. Renueva nuestras fuerzas para el nuevo día. Y permite que mañana despertemos recordando que tú continúas caminando con nosotros. Que nuestros últimos pensamientos antes de dormir sean de gratitud. Que nuestros corazones descansen sabiendo que jamás nos abandonarás. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y antes de cerrar este mensaje, quiero que recuerdes una verdad que puede cambiar tus noches para siempre. No necesitas acostarte cargando aquello que Dios ya te invitó a entregar. Entrégaselo. Respira profundamente. Descansa. Porque el mismo Dios que estuvo contigo durante este día seguirá velando por ti mientras duermes. Él no duerme. Él no se cansa. Él no deja de amarte. Y cuando llegue un nuevo amanecer, descubrirás una vez más que su fidelidad fue suficiente para sostenerte durante toda la noche. Duerme en paz. Dios está contigo. Y mañana su gracia volverá a levantarte. Existe otra razón por la que Dios nos invita a descansar cada noche. Porque Él sabe que el corazón humano no fue creado para vivir bajo una preocupación constante. Cuando llevamos demasiado tiempo cargando ansiedad, poco a poco dejamos de disfrutar las bendiciones que ya tenemos. Comenzamos a preocuparnos tanto por el mañana que olvidamos agradecer el hoy. Y eso es exactamente lo que el enemigo desea. Que nuestra atención permanezca siempre en aquello que nos falta y nunca en todo lo que Dios ya ha hecho. Pero el Señor quiere cambiar nuestra mirada. Quiere enseñarnos a descubrir su fidelidad incluso en las cosas más pequeñas. Tal vez hoy respiraste sin darte cuenta de que era un regalo. Tal vez hablaste con una persona que amas. Tal vez tuviste alimento sobre la mesa. Tal vez encontraste fuerzas para terminar un día que pensabas que no podrías soportar. Nada de eso ocurrió por casualidad. Cada pequeño detalle también es una expresión del cuidado de Dios. Muchas veces esperamos solamente los grandes milagros y olvidamos agradecer los milagros silenciosos que suceden todos los días. El corazón que aprende a dar gracias encuentra paz con mayor facilidad. Porque deja de mirar únicamente aquello que todavía no tiene y comienza a reconocer todo aquello que Dios ya le ha entregado. Eso fue lo que hizo Jesús antes de multiplicar los panes. Primero dio gracias. Antes del milagro. Antes de ver el resultado. Su corazón permanecía lleno de confianza en el Padre. Y quizás esa también sea una invitación para nosotros esta noche. Dar gracias incluso antes de conocer cómo terminará la historia. Porque la gratitud fortalece la fe. Cuando recuerdas todo lo que Dios ya hizo en el pasado, resulta mucho más fácil confiar en aquello que todavía hará en el futuro.
Quizás mañana llegarán nuevos desafíos, nuevas responsabilidades, nuevas decisiones. Pero también llegará una nueva medida de la gracia de Dios. Nunca enfrentarás un solo día sin que el Señor ya haya preparado las fuerzas que necesitarás para vivirlo. Por eso no vivas intentando cargar el peso de toda la semana en una sola noche. Dios nunca te pidió eso. Solo te invita a descansar hoy. Mañana Él volverá a caminar contigo. Volverá a abrir puertas. Volverá a sostenerte. Volverá a darte sabiduría. Volverá a recordarte que eres profundamente amado. Y mientras esa verdad permanezca en tu corazón, ninguna preocupación tendrá la última palabra. Porque el último pensamiento de esta noche puede ser una promesa. Dios está cuidando de ti incluso mientras duermes. Nada escapa de sus manos. Nada toma por sorpresa al Padre. Él seguirá velando por tu vida hasta que llegue un nuevo amanecer lleno de su misericordia y de su amor. Vivimos en un mundo que constantemente nos dice que es lo más importante. Nos enseña a buscar primero el éxito, primero el dinero, primero el reconocimiento, primero la aprobación de los demás, primero las metas, primero las preocupaciones. Y sin darnos cuenta, muchas veces Dios termina ocupando el último lugar. Oramos solamente cuando ya no encontramos otra salida. Lo buscamos cuando todo parece derrumbarse. Abrimos la Biblia únicamente cuando el corazón ya no puede más. Pero hoy quiero hacerte una pregunta muy sencilla. ¿Qué pasaría si comenzaras cada día poniendo a Dios en el primer lugar? No después del trabajo. No después de las preocupaciones. No cuando sobre tiempo. Sino primero. Porque aquello que ocupa el primer lugar en nuestro corazón termina guiando toda nuestra vida. Jesús dijo unas palabras que siguen transformando millones de corazones. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Observa cuidadosamente lo que dijo. No prometió que nunca existirían dificultades. No dijo que desaparecerían todas las pruebas. Lo que prometió fue algo mucho más profundo. Cuando Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás comienza a encontrar su lugar correcto. Muchas veces vivimos agotados porque intentamos ordenar nuestra vida sin comenzar por el lugar correcto. Queremos paz sin acercarnos al Príncipe de Paz. Queremos dirección sin consultar al Dios que conoce el camino. Queremos fortaleza mientras intentamos caminar lejos de la fuente de toda fuerza. Y por eso el corazón termina cansado. Imagínate un árbol. Las personas suelen admirar sus ramas, sus hojas, sus frutos. Pero todo eso depende de algo que casi nadie ve. Las raíces. Si las raíces son fuertes, el árbol permanece firme incluso cuando llegan las tormentas. Pero si las raíces están secas, tarde o temprano todo comienza a debilitarse. Nuestra vida espiritual funciona exactamente igual. Lo que ocurre en secreto delante de Dios termina sosteniendo todo lo que sucede delante de las personas. Por eso Jesús muchas veces se apartaba para orar. Antes de enseñar. Antes de hacer milagros. Antes de tomar decisiones importantes. Buscaba primero al Padre. Si el mismo Hijo de Dios consideró indispensable pasar tiempo con el Padre, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Quizás llevas tiempo pidiendo que cambien muchas cosas alrededor. Pero Dios hoy quiere comenzar recordándote algo.
Antes de cambiar las circunstancias, desea fortalecer tu comunión con Él. Porque cuando una persona aprende a caminar cerca del Señor, incluso los días difíciles comienzan a vivirse de otra manera. Piensa en María y Marta. Un día Jesús llegó a su casa. Cuando comenzó a gobernar Israel era muy joven. Podía haber pedido riquezas, poder, fama, largas victorias. Sin embargo, cuando Dios le preguntó qué deseaba, respondió con humildad. Pidió sabiduría. Quería agradar primero al Señor. Quería gobernar conforme al corazón de Dios. Y precisamente porque puso a Dios antes que las riquezas, el Señor también le añadió aquello que no había pedido. Ese principio sigue siendo verdadero hoy. Cuando buscamos primero al Señor, muchas otras cosas encuentran su lugar correcto. No significa que todo será perfecto. Significa que dejamos de construir nuestra vida sobre aquello que cambia constantemente. El dinero puede desaparecer. La salud puede cambiar. Las personas pueden irse. Los proyectos pueden modificarse. Pero Dios permanece fiel para siempre. Y quien construye sobre ese fundamento jamás pierde la esperanza. Quizás durante mucho tiempo has buscado paz en lugares que nunca pudieron dártela. Has pensado que cuando consigas cierto trabajo finalmente descansarás. Que cuando llegue esa oportunidad serás completamente feliz. Que cuando desaparezca ese problema entonces tendrás tranquilidad. Pero después de alcanzar una meta aparece otra preocupación. Después de resolver un problema llega otro desafío. Porque la verdadera paz nunca depende de las circunstancias. Depende de la presencia de Dios. Jesús dijo: permanezcan en mí. No dijo: visítenme solamente cuando tengan dificultades. Dijo que permaneciéramos. Porque la vida cristiana no consiste únicamente en buscar a Dios cuando necesitamos ayuda. Consiste en caminar con Él todos los días. Cuando despertamos. Cuando trabajamos. Cuando tomamos decisiones. Cuando reímos. Y también cuando lloramos. Esa relación diaria transforma lentamente nuestro corazón. Comenzamos a pensar diferente. A reaccionar diferente. A mirar las dificultades desde otra perspectiva. Porque ya no vivimos solamente según nuestras fuerzas. Vivimos sostenidos por la gracia de Dios. También Daniel comprendió esta verdad. Vivía rodeado de personas que no compartían su fe. Tenía enormes responsabilidades. Enfrentaba presión constante. Y aún así, la Biblia dice que continuaba orando 3 veces al día. No esperaba una crisis para buscar al Señor. Su relación con Dios era parte de su vida cotidiana. Y precisamente esa comunión fue la que le dio fuerza cuando llegó el momento del foso de los leones. Muchas veces queremos tener una fe fuerte durante las grandes pruebas. Pero esa fe se construye en los días comunes. En esos momentos donde nadie nos observa. Cuando abrimos la Biblia aunque nadie lo sepa. Cuando hacemos una oración sencilla antes de comenzar el día. Cuando damos gracias incluso por las pequeñas bendiciones. Es allí donde las raíces comienzan a crecer. Y cuando finalmente llegan las tormentas, descubrimos que Dios ya había estado fortaleciendo nuestro interior. Quizás hoy el Señor no te está pidiendo que cambies toda tu vida en un solo día. Tal vez solamente quiere que vuelvas a caminar cerca de Él. Que vuelvas a hablarle. Que vuelvas a confiar.
que vuelvas a disfrutar de su presencia, porque nunca ha dejado de esperarte. Él no está contando cuántas veces fallaste. Está esperando el momento en que decidas regresar a sus brazos. Como el padre del hijo pródigo. No salió corriendo para condenarlo. Salió corriendo para abrazarlo. Así es el corazón de Dios. Siempre dispuesto a recibir con amor a quien vuelve a Él. Y quiero terminar este mensaje haciendo una oración contigo. Padre amado, hoy queremos volver a colocarte en el primer lugar de nuestra vida. Perdónanos por las veces que las preocupaciones ocuparon el lugar que solo te pertenece a ti. Perdónanos cuando confiamos más en nuestras fuerzas que en tu dirección. Enséñanos a buscarte cada mañana, a escuchar tu voz antes de tomar decisiones, a caminar contigo en cada momento de nuestra vida. Que tu presencia sea nuestro mayor tesoro. Que nuestra paz nazca de saber que tú estás con nosotros. Ordena nuestras prioridades. Fortalece nuestra fe. Y ayúdanos a recordar que cuando tú ocupas el primer lugar, todo lo demás comienza a encontrar el suyo. Gracias porque nunca dejas de recibir a quien se acerca con un corazón sincero. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Si hoy solo puedes recordar una verdad de este mensaje, recuerda esta. Cuando Dios ocupa el primer lugar de tu corazón, las circunstancias dejan de ocupar el primer lugar en tus pensamientos. Allí comienza la verdadera paz, porque descubres que la mejor decisión de cada día siempre será caminar de la mano del Señor. Hay otra verdad que transforma completamente nuestra manera de vivir cuando comenzamos a poner a Dios en el primer lugar. Poco a poco dejamos de preguntarnos únicamente, ¿qué quiero hacer yo? Y comenzamos a preguntar, Señor, ¿qué quieres tú para mi vida? Esa sencilla pregunta cambia muchas decisiones. Porque ya no vivimos guiados solamente por nuestras emociones. Aprendemos a buscar la dirección del Padre. Y aunque muchas veces esa dirección no coincide con nuestros propios planes, siempre termina llevándonos al lugar correcto. Piensa en Jesús antes de comenzar su ministerio. La Biblia dice que pasaba tiempo a solas con el Padre. Buscaba su voluntad. Oraba. Escuchaba. No actuaba impulsivamente. Cada paso nacía de una relación profunda con Dios. Y eso también quiere enseñarnos hoy. Vivimos en una generación donde todo sucede muy rápido. Todos tienen prisa. Todos quieren respuestas inmediatas. Todos desean resultados visibles. Pero el Señor sigue hablando al corazón que aprende a detenerse delante de Él. Muchas veces Dios no levanta más la voz. Simplemente espera que disminuya el ruido que hay dentro de nosotros. Porque mientras nuestra mente corre de un lado a otro, resulta muy difícil escuchar la paz con la que Él quiere guiarnos. Por eso dedicar unos minutos al Señor cada día nunca es tiempo perdido. Es la mejor inversión que podemos hacer. Porque esos minutos cambian la manera en la que enfrentamos todo el resto del día. Una decisión tomada después de orar suele ser muy diferente a una decisión tomada desde el miedo. Una conversación después de buscar a Dios suele estar llena de más sabiduría. Una dificultad enfrentada junto al Señor deja de parecer imposible. Eso fue exactamente lo que vivió Nehemías. Antes de reconstruir los muros de Jerusalén no comenzó levantando piedras. Comenzó orando, ayunando, buscando la dirección de Dios. Y cuando finalmente llegó el momento de actuar, sabía que no caminaba solamente con sus propias fuerzas.
caminaba con la dirección del Señor. Quizás hoy tú también estás delante de una decisión importante. No sabes qué camino elegir. No sabes qué puerta cruzar. No sabes qué ocurrirá mañana. Antes de responder impulsivamente, detente. Ore. Habla con Dios. Permite que su paz gobierne tu corazón. Porque muchas veces la respuesta que necesitas no llega primero como una explicación. Llega como una paz que te permite avanzar con confianza. Y cuando Dios guía un camino, incluso si parece difícil al principio, termina llevándote exactamente al lugar donde su propósito puede cumplirse. Tal vez esa sea la invitación del Señor para ti en este momento. No correr delante de Él. No intentar resolverlo todo con tus propias fuerzas, sino caminar a su lado. Un día a la vez. Una oración a la vez. Una decisión a la vez. Porque quien pone a Dios en el primer lugar descubre algo maravilloso. Nunca pierde aquello que verdaderamente importa. Quizás el mundo no siempre comprenderá tus decisiones. Tal vez algunas personas pensarán que confiar en Dios es una señal de debilidad. Pero la Biblia nos muestra una realidad completamente diferente. La verdadera fortaleza nace precisamente de reconocer que necesitamos al Señor cada día. Porque el corazón que depende de Dios jamás camina solo. Y aunque lleguen nuevas pruebas, nuevas preguntas o nuevos desafíos, siempre tendrá un refugio seguro donde descansar. Ese refugio nunca cambia. Ese refugio tiene un nombre. Y su nombre es Jesús. Hay dolores que nadie puede ver. Heridas que no aparecen en el cuerpo. Lágrimas que solo caen cuando la puerta de la habitación se cierra. Momentos donde el corazón parece romperse en silencio mientras todo el mundo cree que estás bien. Quizás hoy tú conoces ese tipo de dolor. Tal vez has aprendido a sonreír mientras por dentro estás luchando. Respondes que todo está bien cuando alguien te pregunta cómo estás. Sigues adelante. Trabajas. Cumples con tus responsabilidades. Hablas con las personas. Pero cuando llega la noche y todo queda en silencio, vuelven esos pensamientos que has intentado esconder durante todo el día. Y entonces aparece una pregunta muy profunda. Dios, ¿de verdad ves lo que estoy viviendo? Si alguna vez te has hecho esa pregunta, quiero decirte algo desde el comienzo de este mensaje. Sí. Dios lo ve todo. Ve las lágrimas que nadie conoce. Escucha las oraciones que nunca pronunciaste en voz alta. Conoce el cansancio que llevas dentro del alma. Y sabe exactamente cuánto tiempo has estado intentando mantenerte fuerte. Nada de eso pasa desapercibido para Él. A veces pensamos que Dios solo actúa cuando hacemos grandes oraciones. Cuando encontramos las palabras perfectas. Cuando nuestra fe parece inquebrantable. Pero la Biblia nos muestra otra realidad. Nuestro Padre escucha incluso el suspiro más pequeño de un corazón quebrantado. Piensa por un momento en Ana. Durante años vivió con un dolor que nadie podía quitar. Deseaba tener un hijo. Oraba. Esperaba. Veía cómo el tiempo pasaba. Y parecía que el cielo guardaba silencio. Llegó un momento en el que ya ni siquiera encontraba fuerzas para hablar. Solo lloraba delante de Dios. Y aún así, el Señor entendía perfectamente cada lágrima. Porque Dios no necesita palabras perfectas para comprender el corazón de sus hijos. Él conoce aquello que ni siquiera sabemos expresar.
Quizás hoy tú tampoco encuentras las palabras. Tal vez ya no sabes cómo orar. Has repetido tantas veces la misma petición que comienzas a pensar que Dios dejó de escucharte. Pero escucha esto con atención. Nuestro Padre nunca se cansa de escuchar la voz de sus hijos. Jamás. Cada oración llega delante de su presencia. Cada lágrima tiene valor para Él. Cada batalla que enfrentas le importa profundamente. Porque no eres un desconocido para Dios. Eres su hijo. Eres su hija. Y un padre amoroso jamás permanece indiferente al sufrimiento de sus hijos. Muchas veces creemos que Dios está lejos porque no sentimos su presencia. Pero el amor del Señor nunca ha dependido de nuestras emociones. Hay días donde sentimos mucha paz. Otros donde solo encontramos silencio. Sin embargo, Dios sigue siendo exactamente el mismo. Su fidelidad no cambia. Su amor no disminuye. Su presencia permanece. Aunque nuestros sentimientos cambien constantemente. Piensa en María y Marta cuando perdieron a Lázaro. Ellas enviaron un mensaje a Jesús. Esperaban que llegara inmediatamente. Pero el Señor tardó. Y mientras esperaban, su hermano murió. Humanamente parecía que todo había terminado. Cuando Jesús finalmente llegó, Marta le dijo algo que probablemente muchos de nosotros también hemos pensado alguna vez. Señor, si hubieras estado aquí. Qué frase tan humana. Qué frase tan llena de dolor. Porque muchas veces nosotros también pensamos: Señor, si hubieras actuado antes. Si hubieras abierto esa puerta. Si hubieras evitado esa pérdida. Si hubieras cambiado aquella situación. Pero la historia no terminó con aquellas lágrimas. Jesús tenía un propósito mucho mayor que ellas todavía no podían comprender. Y antes de hacer el milagro ocurrió algo que siempre conmueve el corazón. La Biblia dice simplemente: Jesús lloró. Qué hermoso es saber que el Hijo de Dios no permaneció indiferente delante del sufrimiento. Lloró con quienes lloraban. Compartió su dolor. Estuvo presente antes incluso de cambiar la situación. Eso nos enseña una verdad preciosa. Dios no solo quiere resolver tus problemas. También quiere caminar contigo mientras atraviesas esos problemas. Él nunca te dice: arréglatelas solo. Nunca. Camina contigo. Llora contigo. Te fortalece. Y permanece a tu lado incluso cuando todavía no entiendes el propósito de todo lo que está ocurriendo. Quizás hoy el milagro todavía no ha llegado. Pero la presencia de Dios sí. Y muchas veces esa presencia comienza a sanar el corazón mucho antes de que cambien las circunstancias. Porque el Padre conoce un dolor que nadie más puede comprender. Él sabe exactamente cuánto pesa aquello que llevas dentro. Y precisamente por eso hoy quiere recordarte una sola verdad. Él te ve. Nunca dejó de verte. Nunca dejó de escucharte. Nunca dejó de amarte. Aunque el mundo siga adelante. Aunque algunas personas no comprendan tu sufrimiento. Aunque parezca que nadie nota tu batalla. Dios sí la conoce. Y permanece más cerca de lo que imaginas. Muchas veces pensamos que el dolor es una señal de que Dios se ha alejado. Pero la Biblia nos enseña exactamente lo contrario. Algunos de los hombres y mujeres más cercanos al Señor atravesaron temporadas muy difíciles. David lloró.
Jeremías fue llamado el profeta que lloraba. Job perdió casi todo en muy poco tiempo. Pablo sufrió persecuciones, cárceles y enfermedades. Y aún así, Dios nunca dejó de estar con ellos. Eso significa que las dificultades no son una prueba de la ausencia de Dios. Muchas veces son el lugar donde aprendemos a conocer su amor de una manera mucho más profunda. Job vivió uno de los sufrimientos más grandes registrados en las Escrituras. Perdió a sus hijos. Perdió sus riquezas. Perdió su salud. Incluso las personas que estaban cerca de él comenzaron a decirle que había perdido el favor de Dios. Pero estaban completamente equivocados. Mientras todos pensaban que Dios se había alejado, el Señor seguía observando cada paso de su siervo. Había un propósito que Job todavía no podía comprender. Y aunque las respuestas tardaron en llegar, Dios nunca dejó de sostenerlo. Quizás tú también has escuchado voces que intentan convencerte de que Dios ya no está contigo. Tal vez esas voces vienen de otras personas. O quizás vienen de tus propios pensamientos. Pero no todo lo que piensas cuando estás herido refleja la verdad. El dolor muchas veces intenta hablar más fuerte que la fe. Y precisamente en esos momentos necesitamos recordar las promesas del Señor. Él dijo: nunca te dejaré. Nunca te abandonaré. No dijo: estaré contigo solamente cuando todo vaya bien. No. Prometió permanecer contigo todos los días. En los días de alegría. Y también en los días donde las lágrimas parecen no terminar. Porque su fidelidad nunca depende de las circunstancias. Depende de su propio carácter. Y Dios jamás cambia. Tal vez hoy te preguntas por qué el Señor todavía no respondió esa oración. ¿Por qué permitió esa pérdida? ¿Por qué no evitó aquel sufrimiento? Son preguntas humanas. Y la Biblia nunca condena a quien las hace con un corazón sincero. Muchos siervos de Dios también preguntaron por qué. David lo hizo. Habacuc también. Incluso Jeremías expresó delante del Señor su dolor. Pero todos ellos terminaron descubriendo algo. Aunque no siempre recibimos todas las respuestas, siempre podemos encontrar descanso en la presencia de Dios. Porque su presencia sostiene aquello que las explicaciones no pueden sanar. Hay heridas que ningún consejo humano puede curar. Hay vacíos que ninguna persona puede llenar. Hay lágrimas que solamente Dios puede comprender completamente. Y por eso Él sigue acercándose al corazón quebrantado. No con condenación. No con reproches. Sino con compasión. Jesús nunca rechazó a quien llegaba roto delante de Él. Recibió al ciego. Recibió al leproso. Recibió a la mujer samaritana. Recibió a Pedro después de haberlo negado. Recibió a Tomás cuando dudó. Y sigue recibiendo hoy a todo aquel que llega con un corazón sincero. No importa cuántas veces hayas caído. No importa cuánto tiempo lleves luchando. No importa si hoy tu fe parece muy pequeña. Jesús nunca desprecia a quien vuelve a buscarlo. Quizás tú sientes que ya no tienes fuerzas para seguir adelante. Pero recuerda algo. No necesitas tener toda la fuerza. Solo necesitas acercarte a aquel que nunca deja de ser fuerte. Isaías escribió una promesa maravillosa. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Observa que no dice que encontrarán fuerzas dentro de sí mismos. Dice que serán renovadas por Dios.
Y esa es una esperanza enorme para nosotros. Porque habrá días donde nuestras propias fuerzas no serán suficientes. Pero las del Señor jamás se agotarán. Él sigue levantando al cansado. Sigue consolando al que llora. Sigue fortaleciendo al que piensa que ya no puede continuar. Quizás hoy Dios todavía no ha cambiado completamente tu situación. Pero ya comenzó a cambiar algo dentro de ti. Tal vez mientras escuchabas este mensaje, tu corazón comenzó a recordar que no está abandonado. Que sigue siendo amado. Que sigue siendo visto por el Padre. Y esa verdad puede convertirse en el primer paso hacia una nueva esperanza. Ahora quiero hacer una oración contigo. Padre amado, gracias porque tú ves aquello que nadie más puede ver. Conoces nuestras heridas más profundas. Sabes cuánto tiempo hemos estado luchando. Tú conoces cada lágrima que hemos derramado en silencio. Cada noche difícil. Cada preocupación. Cada decepción. Hoy ponemos todo eso delante de ti. Sana nuestro corazón. Abraza nuestra alma con tu paz. Recuérdanos cada día que nunca dejamos de estar bajo tu mirada. Ayúdanos a confiar incluso cuando no entendamos el proceso. Fortalece nuestra esperanza. Y permite que podamos experimentar tu amor de una manera más profunda que nunca. Gracias porque nunca nos abandonas. Gracias porque sigues caminando a nuestro lado. Y gracias porque podemos descansar sabiendo que tú conoces perfectamente nuestra historia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si hoy solo puedes recordar una frase de este mensaje, que sea esta. Dios conoce tu dolor. Él ha visto cada una de tus lágrimas. Y aunque todavía no entiendas todo lo que estás viviendo, nunca ha dejado de caminar contigo. Su amor sigue siendo más grande que tu dolor, y su presencia continúa sosteniéndote incluso en los días más difíciles.